Hermanos, vamos a Lucas capítulo 9, versículos 37 al 43. Vamos a ver la segunda parte de este texto que ya examinamos el jueves pasado, en su primera parte, que tenía que ver con la actitud del Padre, con la fe del Padre, con la humildad del Padre que acude al Señor Jesucristo en momentos muy complejos, difíciles, producto de que era su muchacho, su hijo, su único hijo, había sido poseído por un demonio y había causado una enfermedad que es similar en los síntomas a lo que conocemos como epilepsia, pero no es una enfermedad natural, sino producida sobrenaturalmente por la posesión demoníaca. Y esto ocurre inmediatamente después de que el Señor Jesucristo bajara con sus tres discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, del monte de la transfiguración, del monte santo, como va a decir Pedro posteriormente en su segunda carta, donde todo es gloria, todo es grandeza, todo es perfección, santidad, donde el Señor Jesucristo muestra su gloria y luego descienden al valle donde se ve la miseria humana, como hemos visto la semana anterior, graficada por esta situación particular de un demonio poseyendo a un muchacho desde que era niño. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. El cuadro que apreciamos en la escena inmediatamente posterior a la transfiguración es uno que describe en forma muy general, digamos, gráficamente, la impotencia humana frente a la actividad demoníaca. Lo que sucede, conocemos la historia en general, es que ante esa posesión el padre de este muchacho llevó a su hijo a los discípulos que habían quedado, los 9 que habían quedado en el valle, y no fueron capaces de poder auxiliar a este chico en la condición en la que se encontraba. Esto es un cuadro entonces de la impotencia humana frente al poder demoníaco. Es un cuadro también de miseria, dolor y desolación. Cuando vemos lo que pasa con el chico ahí, lo que dice el versículo 39, sucede que un espíritu le toma y de repente da voz y le sacude con violencia y le hace echar espuma estropeándole. Está hablando de una condición miserable, de mucho dolor, aflicción, porque el chico no tiene control sobre su propia persona y está a merced del demonio. Pero al mismo tiempo, y esto es lo maravilloso, es un retrato de la intervención providencial del Dios Todopoderoso en la persona de su Hijo, en esa desolación, para hacer posible lo que es imposible para el hombre, incluso para sus propios discípulos. Es un contraste entre la impotencia humana, entonces, frente a la omnipotencia divina. Es una contraste entre el hombre que es incapaz de poder luchar y tener éxito contra el poder de las tinieblas versus la omnipotencia divina que se manifiesta en la persona y a través de la persona del Señor Jesucristo para poder dar solución a lo que era imposible para el hombre. El cuadro muestra a un padre desesperado, como vimos la semana pasada, que sale al encuentro de Jesús como su única esperanza de dar solución a la miseria de su hijo poseído por un demonio. Y lo hace con la humildad requerida, necesaria, lo hace con reverencia y lo hace también con fe, aunque su fe era incipiente, como él mismo va a reconocer posteriormente. De alguna manera este padre sabe que Jesús tiene el poder, la autoridad y la compasión necesaria para aliviar la situación de su atribulado hijo. Su fe, no obstante, no es firme, todavía no es una convicción, como él mismo reconoce cuando responde a Jesús, creo, ayuda mi incredulidad. Es consciente que su fe es dubitativa aún, pero es una fe verdadera. Tenemos en esta escena también la descripción del muchacho.
El hijo de este hombre atribulado que va a Jesús es descrito como alguien sin voluntad propia, atacado constantemente por el demonio que lo sacude violentamente, causando graves daños a su integridad física. Es un cuadro de impotencia y desesperación que bien puede ser aplicado a toda la humanidad. Cuando pensamos cuál es la condición de la humanidad, podemos graficarlo también a través de lo que pasaba con este chico que estaba bajo el poder del demonio y no tenía autoridad sobre sí mismo, era gobernado por el demonio, hacía lo que el demonio le mandaba que hiciese porque no tenía el poder para imponerse sobre ello. Esto pasa con la humanidad en general, como vimos la semana pasada, que el hombre cree que es libre, pero en definitiva está bajo la autoridad y el poder de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso el Señor, cuando manda al apóstol Pablo en su comisión, le dice que vaya y abra los ojos de los incrédulos, los saque de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, toda persona que no está bajo la autoridad del Señor Jesucristo está bajo la autoridad de Satanás. Y eso es claro en las Escrituras. Por eso, entonces, es un cuadro de la humanidad en general. No en términos externos, es decir, no a través de las mismas acciones que el demonio le llevaba a hacer, en este caso a este muchacho, pero sí en términos de lo espiritual, de la forma en que la gente obedece cualquier cosa. Cada vez es más evidente que la gente cree cualquier cosa cuando no cree en el Dios verdadero. Sin embargo, tiene fe en aquello que le dicen que tiene que creer, como la energía, como los árboles, como todas esas cosas absurdas que en el día de hoy se transmiten como si fueran realmente ciencia. Ahora, el apóstol Pablo describió en su carta a Tito la condición de todos los seres humanos y es interesante que se incluyó a sí mismo también mirando hacia el pasado, por supuesto, y a sus colaboradores. Dijo, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y aquí comienza la descripción, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. Esa es la descripción de una sociedad gobernada por las tinieblas espirituales, gobernada por principios contrarios a Dios y sus preceptos, y que claramente muestran la mano invisible de Satanás moviéndose en medio de esta tierra. El muchacho este representa de alguna manera a toda la humanidad. Sin embargo, el contraste no puede ser más grande. Si vemos recién la descripción de este chico con lo que pasó en el Monte Santo, vemos un tremendo contraste entre lo que ocurría en la escena en el monte versus lo que ocurre en la escena en el valle. En el Monte Santo la escena es deslumbrante, gloriosa, asombrosa. En el valle la escena es oscura, triste y humillante. En el monte se despliega la gloria del Hijo de Dios, en el valle la miseria de los hijos de los hombres. Y esto es lo que ha ocurrido siempre desde que el hombre pecó en el huerto de Edén. La tierra está llena de maldad. ¿Recuerdan por qué vino el diluvio? Porque el corazón del hombre era de continuo solamente el mal, sus pensamientos, sus acciones. Y estaba corrompida la tierra por causa del hombre, dice claramente el capítulo 6 de Génesis, de tal manera que desde el Edén, desde que entró el pecado en el ser humano, en la humanidad, todo esto corrompió en general a la humanidad. Y esto es el valle. Y el monte, obviamente, representa a Cristo, su gloria, viniendo desde su gloria para poder sacar a esta persona de esa condición. A este cuadro de impotencia y miseria no escapan los seguidores de Jesús. Cuando este padre, atribulado por su hijo poseído, pide su ayuda y dice, y rogué a tus hijos, rogué a tus discípulos, que le echasen fuera y no pudieron. Y ese no pudieron es muy fuerte porque está diciendo son impotentes ante la necesidad. No son capaces de poder actuar cuando en realidad el Señor le había dado autoridad y poder sobre los demonios. Sin embargo, no fueron capaces de ayudar. Y esto quizás es lo que más impacta en la escena. El Señor le había dado poder y autoridad, sin embargo fueron incapaces, impotentes de ayudar a este muchacho poseído. Una cosa interesante, en otro texto dice que ellos se jactaban de que los demonios se les sujetaban. ¿Recuerdan? Cuando volvieron de la gira que hicieron en principio, donde el Señor les mandó a predicar el Evangelio y les dio autoridad. Sin embargo, en este caso no fueron capaces.
de poder actuar de la misma manera. Ahora, el personaje central obviamente es el Señor Jesucristo que tenemos en la escena, y lo interesante de esto es que Jesús no cambia sus planes. Del mismo modo como descendió de su gloria junto a su Padre para venir a este mundo corrompido por el pecado, desciende del Monte Santo para encargarse de los asuntos de los hombres y continuar deshaciendo las obras del diablo. Eso dice la Biblia que vino a hacer el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, liberando a los cautivos y salvando al hombre perdido. Y este será el tema que abordaremos hoy, que le llamamos impotencia versus omnipotencia. Bueno, la primera mirada es hacia el hombre, la segunda mirada es hacia el Señor Jesucristo. Primero veremos la impotencia de los hijos de los hombres ante el poder del mal, y en segundo lugar la omnipotencia del Hijo de Dios ante el poder del mal. Vamos entonces a adentrarnos un poquito más en el texto. Vamos a tratar de ir desarrollando, profundizando un poco más y aplicando también a lo que nos compete. El padre del muchacho confiesa a Jesús que antes de venir a él fue a sus discípulos, los 9 que quedaron en el valle, y les pidió que liberasen a su hijo del demonio, pero ellos no pudieron. En otras palabras, demostraron que eran impotentes ante el poder del maligno. El fracaso de los discípulos no se debía a que no tenían las armas para enfrentar a los demonios, sino que no usaron adecuadamente estas armas que el mismo Señor le había entregado cuando los comisionó para llevar el Evangelio. Capítulo 9, versículo 1 del mismo Evangelio de Lucas. Noten lo que dice allí el texto. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, escuchen bien, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El Señor le dio poder y autoridad sobre todos los demonios, porque como bien va a decir posteriormente, antes de ascender a los cielos en la gran comisión, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y eso incluye, obviamente, enfrentar la oposición. Y aquí ya anticipadamente el Señor los había comisionado solamente en el territorio de Israel, pero ya con esta autoridad. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. De tal manera que las armas se las entregó el Señor. Aquí tienen las armas, vayan y peleen esta batalla. Y serán victoriosos. Porque el poder viene de mí, estaba diciendo en otras palabras, yo se los concedo a ustedes, se los pongo delante de ustedes para que los usen adecuadamente. ¿Cuál fue el fracaso entonces de ellos? ¿Por qué el fracaso? Porque no supieron usar adecuadamente estas armas que el mismo Señor le había entregado. Ahora, eso es una de las cosas interesantes. ¿Recuerdan Hechos 1:8 cuando dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? También dice, y recibiréis poder, y eso antecede la venida del Espíritu Santo, de tal manera que cuando el Espíritu Santo viene sobre todos los verdaderos creyentes. Desde ahí en adelante, el Señor ya está dotando de poder a los suyos. Recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo vino, y entonces ahora todo creyente tiene poder. ¿Cuál es el problema? Es que no sabemos usar ese poder. Y vamos a ver después las razones que el mismo Señor da en otro texto paralelo, en Marcos particularmente, donde muestra que el gran problema de los creyentes, en este caso los 9 discípulos que quedaron ahí en el valle, seguramente involucra también a Pedro, Juan y Jacobo, que no estaban allí, no obstante, con toda seguridad tampoco hubiesen usado adecuadamente ese poder. Ahora, esto nos ayuda a nosotros a poder entender un poquito también que el problema, cuando no somos capaces de enfrentar la oposición, cuando no somos capaces de luchar contra las huestes espirituales de maldad, como dice el apóstol Pablo, con éxito, no es por causa de que no tenemos el poder y las herramientas y la autoridad, sino que no somos capaces de usarlos. Hay un fracaso en la forma de usarlos. Aparecemos como impotentes cuando no debiese ser así. Es más, los discípulos acababan de concluir una extensa gira de predicación durante la cual habían expulsado demonios por medio de la autoridad que Cristo les había entregado. Es decir, habían usado las armas con resultados extraordinarios antes de este evento. Habían tenido éxito. ¿Cuál es la razón por la cual no tienen éxito aquí?
Bueno, eso es lo que sorprende, que en esta ocasión no pudieron echar fuera al demonio que dominaba al muchacho. Y aquí yo quiero mencionar 3 lecciones que aprenden los discípulos o deben aprender los discípulos y obviamente nosotros en este caso. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no pudieron? Primero, creo que lo vimos en la última parte del estudio anterior. Primero, que se requiere poder espiritual para enfrentar la oposición espiritual. Se requiere poder espiritual. No es una lucha, como dijo Pablo, contra sangre y carne. No es un asunto de argumentos filosóficos o de argumentos racionales con los cuales podemos vencer, como muchas veces se cree. Yo tengo mis dudas respecto a veces a la forma en que se utiliza la apologética como para tratar de argumentar y con ese argumento entonces ganar la batalla, ¿cierto? En la discusión, en el debate, pero simplemente eso no pasa absolutamente nada si no contamos con la ayuda del Espíritu de Dios y no dependemos del poder espiritual para vencer. No es una lucha contra carne y sangre, es una batalla desigual si queremos enfrentarla en nuestras propias fuerzas, totalmente desigual. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual de maldad tiene más poder que nosotros, naturalmente en términos humanos. Nosotros no somos capaces de enfrentar esas fuerzas y por eso entonces habrá un fracaso rotundo. Se requiere el poder que solo Dios posee. Tal como el apóstol Pablo le dijo a los efesios, son huestes espirituales de maldad que enfrentamos. Esto no es un juego para demostrar quién tiene más poder, como a veces se presenta en algunas iglesias en una forma totalmente errónea. No podemos hacer danzas en el espíritu para luchar contra huestes espirituales de maldad. Eso es absurdo inclusive. En una ocasión en el norte, cuando estábamos pastoreando la primera iglesia, fuimos a un encuentro que había, que supuestamente lo organizaba una iglesia cristiana, y se hizo al aire libre cerca del río que había allá. Y me recuerdo que sin decir nada, sin saludar a nadie, la persona que estaba ahí tras el micrófono guardó silencio, agachó la cabeza y luego aparecieron dos, un chico y una muchacha, danzando, haciendo una danza media extraña. Parecía a la capoeira, ¿recuerdan esa danza brasileña? Con patadas, cosas así. Y después de unos 2 minutos más o menos en que estuvieron haciendo eso, la persona que estaba dirigiendo dijo, bueno, ¿ustedes saben lo que estaban haciendo ellos? O encogimos los hombros. Dice, bueno, ellos estaban atacando a Satanás. Estaban dando patadas a Satanás. ¿Qué es eso? Obviamente eso no tiene sentido. Seguramente el demonio se reía de ellos. Porque eso es absurdo. Nosotros no combatimos con armas físicas. Es absurdo que yo le voy a dar un golpe a Satanás físicamente cuando es un ser espiritual. Es una cosa obvia. Sin embargo, eso es lo que se hace en forma equivocada. No, el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos armas espirituales para enfrentar una lucha espiritual. Y esto es lo que estaba pasando en el valle. El problema era espiritual. El problema era del demonio poderoso que estaba poseyendo al muchacho. Ahora, entonces, danzar en el espíritu es ridículo, como algunos vanamente realizan. Tampoco sirve de nada realizar invocaciones furiosas derivadas más de las películas de Hollywood que de las Sagradas Escrituras. Estos exorcismos, ¿recuerdan? Que a veces se dan como, y la persona parece que entre más grita, el espíritu se va a ir inmediatamente. No tiene que ver con eso. Y el Señor Jesucristo lo va a demostrar después. Es una autoridad de tipo espiritual la que se requiere, es un poder de tipo espiritual el que se requiere para luchar esa batalla. Y nosotros, en nosotros mismos, no tenemos eso o no sabemos usarlo cuando el Señor nos lo ha concedido. Eso es lo primero, se requiere entonces poder espiritual. Segundo, no hay verdadero poder espiritual sin fe. No hay verdadero poder espiritual sin fe. Es imposible pedirle a alguien que no cree
en el Señor Jesucristo que pueda tener poder espiritual, ¿verdad? Vamos a Marcos capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 19. Cuando no pudieron los discípulos, ¿cierto? No pudieron echarlo fuera. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Allí se ve de dónde, cuál es la actitud del demonio cuando Jesús se presentó. ¿Ven? Ya inmediatamente notamos que había algo de oposición frente al Señor Jesucristo. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, porque Jesús le preguntó, le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué es lo que está diciendo allí el Señor Jesucristo al Padre? Tienes que creer, tienes que tener fe. Sin fe no hay poder espiritual. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos en este caso? Los discípulos no habían usado la fe que tenían y es más, su fe todavía también era incipiente, sin duda. En Mateo 17, 19 y 20 ocurre algo muy interesante y ahí otra vez se destaca el concepto de la fe, que esto es lo que pasó después de lo que el Señor Jesucristo hizo. Finalmente había sanado al muchacho, lo había liberado, y el versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mire, ahí está la pregunta. Jesús les dijo, por vuestra, ¿qué? Poca fe. Por vuestra poca fe. El problema es que ustedes no entienden que si tienen que confiar plenamente en quien concede el poder, quien provee las herramientas y las armas para luchar. Hay una falta de confianza total en el Señor. Ahora, esto no quiere decir que el poder se encuentra en la fe, como erróneamente algunos piensan. Cuidado con eso. No, yo tengo fe y por eso voy a decir esto y voy a mandar y entonces va a ocurrir. No, cuidado. El poder no se encuentra en la fe. Sí significa que la fe es la mano que toma lo que Dios nos ha concedido, el poder y la autoridad para enfrentar a las huestes espirituales de maldad. Es decir, la fe es la confianza absoluta, total, en que Dios obrará poderosamente. No es que la fe misma tiene el poder, no. El poder está en quien confiamos, de quien recibimos el poder y la fuerza y la autoridad para enfrentar estas huestes espirituales de maldad. El poder ejercido siempre es el poder de Dios, porque nosotros no somos capaces de enfrentar a enemigos más poderosos que nosotros, como son los demonios. ¿Cómo deducimos esto de la escena en el valle? Porque el mismo Señor dijo a los discípulos cuál era la razón de su fracaso y que recién acabamos de leer en Mateo 17:20. Después que el Señor expulsara al demonio, dijo cuál era el problema: vuestra poca fe. A los perplejos discípulos o a los perplejos apóstoles no les faltaba poder, experiencia o autoridad, lo tenían. Les faltaba la fe para tratar con este demonio, es decir, les faltaba usar adecuadamente ese poder y autoridad que el Señor le había dado. Obsérvese de nuevo algo interesante, que los propios discípulos no parecen haber sido conscientes de antemano de esta pérdida de poder. ¿Por qué decimos pérdida de poder? Porque antes sí los demonios se les sujetaron, pero ahora no. ¿Qué pasó en el proceso? En el proceso, obviamente, sin darse cuenta, ellos perdieron ese poder circunstancialmente. Bajaron a la escena del valle para iniciar su trabajo cuando le trajeron a este muchacho, y como Sansón no se dieron cuenta que sus fuerzas se habían apartado de ellos. ¿Recuerdan la historia de Sansón? Cuando él varias veces le mintió a la mujer y luego cuando vinieron, él se levantó con fuerza y otra vez derrotó a sus enemigos. Pero quiso hacer lo mismo en la última ocasión y él intentó hacerlo y ya no tenía fuerza ni poder. No se dio cuenta cuando ese poder
se había ido. Obviamente en el caso de Sansón porque el Señor había retirado su espíritu circunstancialmente de él. En este caso no, pero sin embargo es más o menos similar. En su fracaso no se les ocurrió sospechar de sí mismo que el problema estaba en ellos y no en el Señor. ¿Cuál es entonces la primera condición del verdadero poder espiritual? Es la posesión de una fe viva y creciente. Y aquí quiero hacer énfasis un poco en lo que significa la fe. Una fe viva y creciente. La fe no es decir yo creo y se acabó. No, la fe es una convicción y además es una convicción que va creciendo, es dinámica, no es estática. ¿Cómo va creciendo? En la medida en que nuestra relación con Dios va estrechándose, en la medida en que más dependemos de Él. Es una fe dinámica que crece cada día, una fe que busca al Señor consistentemente, una fe que medita de día y de noche en la palabra de Dios y que es su delicia la palabra de Dios. Esa fe va siendo más fuerte, más firme y en consecuencia puede usar mejor el poder que Dios le ha concedido. Es la fe de la palabra de Dios, es la fe sencilla que toma los recursos ilimitados que el Señor le ha concedido y los usa para la gloria de Dios. Esa fe es la que los discípulos debían desarrollar y todavía estaban en un proceso, por supuesto, y finalmente van a madurar esa fe y van a poder ejercerla adecuadamente cuando llegó el tiempo de hacerlo. La fe imparte poder porque se aferra a la verdad. Y es la verdad la que purifica. En definitiva, en la verdad está el poder, no en la fe misma. Imparte poder porque establece una alianza entre Dios y el hombre, por lo cual se da la ayuda divina en momentos de necesidad. Es el canal, podríamos decirlo, por medio del cual recibimos todo lo que necesitamos de parte de Dios. De tal manera que el problema de los discípulos era su falta de fe. Noten que nos dice su ausencia de fe, sino su poca fe. ¿Entienden la diferencia? Es decir, no es que los discípulos eran incrédulos. Los discípulos efectivamente creían en Jesús, pero tenían todavía una fe muy incipiente. Tercero, no hay fe viva sin oración ferviente. Esto es lo tercero. Yo quiero que vayamos a Marcos otra vez, el texto paralelo de Marcos. Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29. Marcos 9, versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí está el tercer elemento. Primer elemento, reconocer que necesita un poder espiritual para poder enfrentar el mundo espiritual de maldad. Y ese poder, obviamente, proviene solamente del Señor. Segundo, necesitamos una fe viva y dinámica para poder usar ese poder adecuadamente. Y tercero, no hay fe, esa fe que se necesita, sin oración ferviente. Aquí está el tercer elemento. La secuencia de ideas espirituales es simple y hermosa. Fíjense, el espíritu maligno no podía ser expulsado sin un poder espiritual especial, que no es natural en nosotros, sino que es concedido por el Todopoderoso. Y el Señor se los había concedido a sus discípulos, pero tenían que ser conscientes que no era su poder, sino el poder del Señor. Segundo, el poder no podía coexistir con la incredulidad. Y los discípulos tenían ese problema, que aunque creían, no obstante su fe todavía no era tan fuerte y firme como debía ser para poder dar batalla exitosamente en este sentido. Y tercero, ahora la incredulidad solo puede ser extinguida por la oración. No sé si ven los tres pasos que hay allí. Se requiere poder espiritual. Segundo, se requiere fe. Y la fe no puede existir con la incredulidad, por tanto, la fe que borra la incredulidad es la que ayuda a que podamos enfrentar la batalla. Y tercero, la incredulidad solo puede ser extinguida por la oración.
Este género no sale sino con oración y ayuno. No deja de ser llamativo que Pablo, luego de enumerar cada una de las piezas de la armadura espiritual, en Efesios capítulo 6, añade, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. Es decir, lo que Pablo está diciendo que hay algo que cohesiona todas las piezas de la armadura. Algo que mantiene en su lugar y hace efectiva las piezas de la armadura. ¿Cuál es esa? La oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es una oración perseverante, constante, permanente, con la cual entonces estas piezas de la armadura funcionan adecuadamente para enfrentar al mundo espiritual de maldad. Está comunicando la idea de que la armadura espiritual se pone en marcha con una ferviente oración. La oración es la que le da cohesión a las piezas de la armadura para que funcionen adecuadamente. ¿Lo notan? Esta es la razón por la cual fallaron los discípulos. Y saben, hay un elemento que quizás está escondido, pero se deduce y que podemos mencionarlo también. Y el problema de los discípulos era también orgullo. ¿Por qué? Porque pensaban que podían enfrentar al demonio en su fuerza. Y por eso debían tener humildad para poder reconocer que el poder que necesitaban no era propio de ellos, sino que era del Señor. Y en consecuencia tenían que creer completamente que era suficiente y en tercer lugar tenían que hacerlo efectivo por medio de la oración. ¿Qué es lo que es la oración? La dependencia de Dios. La fe y la oración van de la mano siempre en la Biblia. Si la fe es confiar y depender absolutamente de Dios, la oración es el ejercicio práctico de esa confianza. Si la fe es confiar completamente en el Señor, la oración es el ejercicio práctico de esta confianza. Es decir, nosotros podemos decir verbalmente que confiamos en el Señor, pero si no oramos estamos diciendo con la práctica que no estamos confiando en Él. Entonces la fe y la oración van juntas. Oramos por varias razones. Pensemos en algunas nada más. Oramos porque reconocemos a nuestro Dios como soberano, gobernador y Señor de todo. Si no, ¿cuál sería la razón de pedir que Él intervenga y obre providencialmente en nuestra vida? No tendría sentido. Si no creemos que es el Dios soberano, que hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, que es gobernador y Señor de todo, entonces la oración no tendría razón de ser. No tendría sentido. Segundo, oramos porque aceptamos que todas las cosas son guiadas por nuestro Dios sabio y poderoso, es decir, que son guiadas sabiamente, aun cuando no las entendamos como estamos viendo en las reflexiones de cada día. No entendemos muchas cosas. ¿Recuerdan a Job? No entendía nada por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Sin embargo, él pudo reconocer al final del camino y del proceso que Dios era sabio. De oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven, y dice, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo puedo yo hablar frente a un Dios tan sabio como tú? Oramos porque, en tercer lugar, porque confiamos que nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Cuarto, oramos porque nos aferramos a sus promesas. Oramos en conformidad a lo que Dios ha dejado en su palabra. Y el Señor le dijo a los discípulos que tenían poder y autoridad, que Él se las concedía. Esa era una promesa. Entonces lo que tenían que hacer era usarla consecuentemente. Oramos porque entendemos que nada es casualidad y que todo obedece a su perfecto designio. No hay azar en el universo de Dios. Oramos porque dependemos de Dios y nos sometemos a Él. Esas son algunas de las razones, podríamos enumerar muchas, pero esa es algunas de las razones por las cuales oramos. La oración, la fe, la dependencia de Dios son van en un mismo paquete, podríamos decir. Ahora, notamos en Lucas 9 que el Señor habló palabras muy duras en el versículo 41 como respuesta a lo que le dijo el Padre al Señor. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Y qué hace el Señor? Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Son palabras muy duras.
Generación incrédula y perversa. El Señor estaba enojado, realmente, producto de lo que había pasado. Dejó a sus 9 discípulos para que siguieran haciendo la tarea mientras él iba con Pedro, Juan y Jacobo, los otros 3 discípulos al monte para manifestar su gloria, para tener esa conversación, esa charla sobre su muerte con Moisés y Elías en el monte, para escuchar la voz del Padre que le decía: este es mi Hijo amado, a él oíd, escúchenlo a él. Y entonces desciende y lo que se encuentra es un desastre en el valle, porque sus discípulos no habían podido responder. Generación incrédula y perversa. Se ha discutido mucho respecto a quién dirige Jesús estas palabras de reprensión. ¿A quién le está diciendo eso? Pero entiendo que se puede entender abarcando a 2 tipos de personas en general. Algunos dicen que incluso 3. Pero me da la impresión que a 2, esencialmente 2 tipos de personas. Primero, se puede entender que estas palabras, en que fueron pronunciadas como respuesta a la impotencia de los discípulos de no poder dar solución al problema del muchacho, también puede abarcar a la multitud presente en esa ocasión. Y esta multitud viene a ser representativa de la nación de Israel en general. Y particularmente al sistema religioso impotente de su tiempo. ¿Recuerda? En ellos están los escribas y fariseos que estaban allí en ese momento. ¿Recuerdan que cuando llegó Jesús, los escribas y fariseos estaban discutiendo con los discípulos? Bueno, estos personajes siempre seguían a Jesús, pero no para aprender algo de él, sino con el propósito de poder buscar algo por lo cual acusarlo. Y estaban en ese momento, en ese lugar. ¿Cómo sabemos que cuando dice generación incrédula y perversa se está refiriendo también a la multitud y en ello a la nación de Israel? Bueno, porque lo vemos en varias ocasiones usando palabras similares. Primero los denunció en otras ocasiones como generación de víboras, Mateo 12, 34. Luego dijo lo mismo ya en términos específicos a los fariseos en Mateo 23, 33. También le dijo generación de víboras. Utilizó la misma palabra, generación. Luego también utilizó la misma palabra generación mala y adúltera en Mateo 12, 39. Generación mala y adúltera. Y en Mateo 16, 4 también utilizó la misma frase. También dijo una generación mala, Lucas 11, 29. Y una generación adúltera y pecadora en Marcos 8, 38. ¿Notan cuántas veces usó casi las mismas palabras? Generación de víboras, generación mala y adúltera, generación mala, generación adúltera y pecadora. Obviamente se estaba refiriendo a todos en general. ¿Por qué? Porque la multitud era una multitud que iba tras Jesús, pero no con las razones o por las razones correctas. La multitud iba tras Jesús para recibir algo de él, pero no por Jesús mismo, por quien era el dador de esa dádiva. Los israelitas estaban actuando así también en el Antiguo Testamento, digamos en el Nuevo Testamento, como si no fueran diferentes a sus antepasados, a quienes Moisés se identificó como generación torcida y perversa también. Deuteronomio 32, 5. Miren, vayamos ahí. Cómo pasó el tiempo y no cambió la nación esencialmente. Deuteronomio 32, 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Generación torcida y perversa. Y luego el Señor le está diciendo algo similar aquí cuando no pudieron hacer frente a los demonios y además a la multitud que estaba allí tratando de ver qué es lo que pasaba y si el Señor Jesús realmente tenía poder, si los discípulos tenían o no poder. Seguramente habían escuchado la discusión que tenían los escribas con los discípulos. De tal manera que incluye a todas estas personas. Pero por supuesto, en términos específicos, había nacido esta respuesta o esta forma de reaccionar de parte de Jesús de la falta de capacidad, de la impotencia de los discípulos por dar solución al problema del muchacho. Es una dura reprensión para sus propios discípulos también.
Eran los objetivos específicos del reproche del Señor en esta ocasión y parecen haber sido sus propios apóstoles aquellos a donde más apunta los dardos. Aunque no le faltaba fe que salva, dice alguien, al igual que la multitud incrédula, su fe era demasiado perversa en que una y otra vez fallaban en creer lo que Él les decía. Ya creían, pero no podían creer más, como que no crecían, como que no se le abría más el entendimiento y la comprensión. Su confianza no era absoluta en el Señor todavía. Aunque tenían la fe que salva, no obstante, todavía había mucho que tenían que crecer. La exclamación del Señor, ¿hasta cuándo de estar con vosotros y os he de soportar?, refleja la desilusión y el dolor que causaron en Jesús las constantes fallas de ellos en creer y confiar en lo que Él les decía. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte? ¿Recuerdan las palabras del Padre? ¿Qué dijo el Padre? A Él oír. Pero ¿qué implicaba en términos bíblicos? ¿Qué implica la palabra oír? Implica oír y obedecer. En el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza, oír, siempre tiene que ver con oír y obedecer. Y los judíos, para el concepto de los judíos, ellos entendían esto. Cuando le dicen a Él oír, es decir, el Padre dice al Hijo, a Él escuchen, está diciendo escúchenlo y obedézcanlo. Precisamente lo que no pasó en el valle. Hermanos, la clave del éxito espiritual es la fe. Si la fe se debilita, todas las otras facultades espirituales y las virtudes decaen. Nuestra intrepidez, nuestro entusiasmo por las cosas de Dios desfallecen. Los israelitas cruzaron a pie el Mar Rojo sin dudar. Pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, muy poco tiempo después, alrededor de 2 meses y fracción, llegaron al límite sur de la tierra prometida, en Cades Barnea. ¿Qué pasó? No quisieron entrar. Ese era el objetivo de su viaje en el desierto. Y no se atrevieron a entrar. Y por esa causa el Señor les dio como castigo, como disciplina, que anduvieran 40 años caminando por el desierto. Podían haber entrado enseguida. Dudaron del poder de Dios, que los había sacado con mano fuerte de Egipto. Y es más, cuando después de 40 años llegan a las márgenes del río Jordán, ya por el otro lado, por el lado oriental, ahí en los llanos de Moab, ¿qué es lo que ocurre? También ocurre que ellos hacen lo mismo, dudan de lo que el Señor le había dado. Vayan y posean la tierra. Y ellos dijeron, ¿y Moisés, qué te parece si enviamos a 2 espías para que vayan y vean lo que va a pasar? Moisés dijo, ya, vayan. De los 12, 10 dieron un informe negativo. Y dijeron, no, son muy grandes, murallas, ciudades amuralladas hasta el cielo. Ahí están los hijos de los gigantes, no tenemos ninguna posibilidad. ¿Y el Señor qué le había dicho? Que ya tenían la posesión de la tierra, lo que tenían que hacer era conquistarla. Y otra vez, desobedecer. Ahora, la incredulidad puede y muchas veces lleva a la perversión. La fe es el sometimiento, en cambio, de nuestra inteligencia a la revelación divina. Nosotros nos sometemos a lo que dice Dios en su palabra. Conversábamos con hermano Chaldo delante y decíamos eso, es decir, la única forma de poder crecer, de poder sustentarnos, de poder madurar nosotros es que nos sometamos a la autoridad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que produce la transformación. No es la persuasión humana, no es el discurso tampoco de ninguna especie, sino es el poder de Dios obrando en su palabra. Entonces, la fe es el sometimiento de nuestra inteligencia a la revelación divina. La incredulidad se opone a Dios, la contradice y por eso es impotente en términos espirituales. De allí la impotencia de los discípulos. Es impotente en términos espirituales. ¿Cómo podemos enfrentar a huestes espirituales de maldad si nosotros no tenemos esa fe que es la que toma los recursos de Dios y los usa consiguientemente para la gloria de Dios? Allí estuvo la gran falla. La causa de este fracaso, como ya hemos mencionado, fue la incredulidad, la falta de fe, o más bien de la vigilancia en la oración que mantiene la fe lista para la acción. La oración es la que mantiene la fe lista para la acción. ¿No se repite la situación hoy?
No hay males sociales y políticos que muchas veces meten como filosofías e ideologías dentro de la iglesia y pensamos que nosotros tenemos que involucrarnos en ciertas áreas para cambiar los sistemas sociales, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, depender de Dios y creer que el Señor tiene el control aún a pesar de las situaciones complejas que estamos viviendo. A veces hay una cantidad de cosas que hay en el mundo y que parece que la iglesia es impotente. No somos capaces. Pero no somos capaces porque hay una fe que todavía no es completa, hay una fe que todavía no tiene la madurez necesaria. ¿No hay momentos en que parece que los fracasos de la iglesia amenazan con avergonzar la causa de Cristo? Hay las fallas, por ejemplo, de los seguidores de Cristo. Los grandes errores, los grandes pecados que se magnifican muchas veces por la prensa, ¿cierto?, de los seguidores de Cristo. Alguien puede decir, eso no podemos igualarlo al fracaso de Cristo. Obviamente que no. El fracaso de los seguidores de Cristo es el fracaso de los seguidores de Cristo, nunca el de Cristo. Su obra entonces no debe medirse por la de ningún representante humano, oficial o no oficial. Es decir, alguien dice, yo represento, como aquí en Chile se da mucho, a las iglesias evangélicas. Mentira, nadie puede representar a todas las iglesias evangélicas, pero eso se da y lo vemos a través de los medios de comunicación masivos, especialmente cerca de las elecciones, para decir la iglesia evangélica vota por este candidato, apoya a este candidato. Eso no es así. Sin embargo, eso es lo que escuchamos. Y esas personas muchas veces cometen graves errores. Hace años atrás se dijo de un candidato a presidente, un pastor que iba a ser candidato a presidente, que obviamente no obtuvo ni el 0,1% de votación, y que Dios le había dicho que iba a ser presidente. O sea, entonces la gente dice, ¿quién falló? Dios. No falló Dios, falló ese hombre por su falta de entendimiento y comprensión de lo que es el Evangelio. Por tanto, no debemos repetir el error del error de la multitud ese día y porque los discípulos han fallado, pensar que Jesús fallará. Los discípulos de Jesús fallaron, entonces Jesús falla. No. Hay males que no se pueden enfrentar con éxito sin una devoción y un sacrificio excepcional en sus seguidores. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Este género no sale sino con oración y ayuno, es decir, con una oración ferviente, donde podemos retirarnos para poder concentrarnos solamente en el Señor. Ahora hay que tener cuidado con esto. No se crea que el ayuno tiene un poder especial. No existe un poder especial en el ayuno. No existe mérito en el ayuno. Tampoco existe mérito en la oración. El mérito está en aquel al cual oramos. Son los seguidores de Cristo los que aparecen como impotentes por su falta de fe y devoción. Aquí, nunca Cristo. En no pocas ocasiones somos testigos de fracaso grosero de quienes se denominan seguidores de Cristo, pero nunca de Cristo. ¿Cuántas veces vemos a los evangélicos cerrar tristemente y a veces incluso con pecados que ni siquiera son normales en la sociedad sin Cristo? ¿Recuerdan la iglesia de Corinto? Los pecados eran groseros, eran insultantes inclusive para la mente depravada de los corintios. Y el apóstol Pablo dice, ni siquiera se da entre los gentiles esto. ¿Pero eso significa que el evangelio había errado, había fallado? No, en absoluto. Los evangélicos cerraron, pero jamás encontraremos una falla en el evangelio. Del mismo modo, aquí vemos a los discípulos de Cristo impotentes ante la demanda que se hace de ellos, pero en contraste vemos la omnipotencia de Cristo ante los demonios. Y esto nos lleva al segundo apartado. Ya hemos descrito la impotencia de los hombres, incluso los seguidores de Cristo, para hacer frente al flagelo del muchacho. Ahora vemos la omnipotencia de Cristo en contraste. Ante la impotencia de los hombres, incluso de sus propios discípulos, Jesús manifiesta su omnipotencia, porque el fracaso de los hombres, aún de su pueblo, no anula sus planes y sus propósitos. Pensemos un poquito, ¿se imaginan si la iglesia, si Cristo dependiera de nosotros para que la iglesia funcionara? ¿Se imaginan si Cristo dependiera de nuestra sabiduría, de nuestro poder, de nuestra capacidad para que la iglesia pudiese mantenerse a flote? Ya no existiría la iglesia.
No, el Señor no depende de nosotros. Entonces, cuando fallamos nosotros, el Señor interviene porque Él no falla. Y eso es lo que fue lo que pasó aquí. El consuelo es que Cristo nunca deja de llevar a cabo su propia obra y por lo tanto, aunque encontramos que el mismo evangelio es hecho mercadería en el mundo muchas veces con este evangelio de la prosperidad, aunque lo veamos prostituido en todos los sentidos para ministrar a la vanidad o el orgullo de los hombres, no obstante, Dios no abandona sus propios propósitos. Y Él va a seguir llevando su evangelio adelante y Él va a seguir salvando y Él va a seguir liberando a las personas cautivas bajo el poder de Satanás. Porque es su iglesia y Él es el dueño. Así, Él no renuncia a la conversión de las almas, aunque gravemente pervertida por algunas personas que se dicen representantes de Cristo. No es que el Señor apruebe ese estado de cosas, sino que la gracia del Señor nunca puede fallar y la obra de Cristo debe llevarse a cabo sí o sí. Cuando una persona falla groseramente es sacada simplemente y es puesta a otro en su lugar. Pero la obra sigue adelante. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice, trae acá a tu hijo. No dice, mis discípulos no pudieron, ¿qué vamos a hacer? No hay nada que hacer. No, Él dice, trae acá a tu hijo. Con el fin de obrar en él aquello que sus discípulos no habían podido hacer. Jesús sigue siendo un Salvador compasivo. El fracaso humano no debilita al Todopoderoso. No cambia el amor de Dios por sus criaturas. Él sigue derramando su misericordia en abundancia a pesar de la incredulidad y la dureza del corazón. Sigue extendiendo su mano misericordiosa hacia los perdidos, los que están cansados y cargados, como dice en Mateo 11:28. Como en tantas ocasiones, bastó que Jesús ordenara al demonio que salga de la persona. Y a pesar de que el demonio se resistió fuertemente, cuando fue llevado el muchacho y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Bastó que Jesús ordenara al demonio que salga de la persona atormentada para que el espíritu malo obedezca. No sin antes sacudir violentamente al muchacho y hacer su último esfuerzo para no soltar esa alma que tenía en sus manos. Según Marcos, al muchacho lo sacudió tan violentamente que quedó como muerto, al punto que muchos decían está muerto. Juan Calvino dijo que el diablo se enfurezca con una crueldad más que ordinaria contra el niño cuando es llevado a Cristo no debe causar sorpresa. Porque en la medida en que se ve que la gracia de Cristo está más cerca y actúa más poderosamente, la furia de Satanás se excita más intensamente. ¿Cuándo se dio la mayor proliferación del demonismo en la historia de la humanidad? Cuando el Señor Jesucristo estuvo entre los hombres. Porque cuando el poder y la autoridad y la santidad y la gracia del Señor se acercan, cuando el reino de Dios se inaugura, como dijo el Señor Jesucristo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces más intensa es la obra demoníaca. Y es interesante porque el Señor anunció en Mateo 24 que en la medida en que más también se acerca el tiempo de la venida de Cristo, la segunda venida, más va a aumentar la maldad. Entonces, a pesar de eso, Jesús lo liberó, lo sanó y se lo entregó a su Padre. Lo tomó de la mano, lo enderezó y se levantó, dice Marcos 9, 26 y 27. A partir de ese momento el muchacho quedó sano, es decir, no volvió a presentar los síntomas que antes lo aquejaban. Una palabra del maestro fue suficiente y el espíritu que había traído al niño, la cruel maldición de la enfermedad y la locura con la cual se manifestaba fue expulsado y la extraña curación fue completada. Dice, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Se dan cuenta de un detalle? No hubo ningún show de exorcismo como los que en el día de hoy se supone que se deben realizar. No había ningún manual de exorcismo que él usó, como el que utilizan algunos por ahí. Jesús reprendió al muchacho, sin parafernalia, sin montar un espectáculo de exorcismo callejero, sin gritos ni invocaciones. Bastó una palabra del Hijo de Dios y fue suficiente. ¿Por qué? Porque el poder está en la palabra de Él. No hay poder que pueda resistir a la palabra de Jesús. La palabra de Dios es suficiente, es poderosa y es autoritativa.
La orden había sido dada y los demonios tenían que sujetarse al mandato. ¿Cuántas veces se falla, se erra por tratar de hacer más espectacular algo? Una simple oración donde el Señor Jesucristo es considerado como lo que es realmente el Señor y el Todopoderoso, es suficiente para que un hombre sea liberado, sea redimido, sea salvado. Por eso, hermanos, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Ella es suficiente. Ella y nada más que ella. Ningún ser creado puede oponerse a la palabra del Dios creador. Ahí está el poder que necesitaban los discípulos. Nada ni nadie puede oponerse al poder de Cristo. Cuando Él desea salvar a alguien, nada lo puede detener. En la escena del valle, el demonio hizo su último intento para retener al muchacho bajo su poder y autoridad. Sin embargo, no pudo. Todo el poder del infierno es completamente impotente ante el poder absoluto de nuestro Salvador. Allí está la diferencia. Ante la impotencia humana está la omnipotencia de Cristo. En Él confiamos, en Él esperamos. No podemos esperar en nadie más que Él. Una palabra de Él es suficiente. Y eso fue lo que vemos aquí manifestado. Aprendemos lecciones importantes de por qué fallaron los discípulos y aprendemos también lecciones importantes sobre quién es el que tiene el poder y la autoridad para poder luchar contra huestes espirituales de maldad. Nos sometemos a la autoridad de Cristo, entonces estamos en condiciones de presentar batalla con muchas posibilidades de éxito. Que el Señor nos guíe a poder depender solamente de Él. Padre, gracias por tu palabra. Otra vez, Señor, nos alegramos de poder reunirnos en tu nombre. Nos gozamos y disfrutamos de la provisión abundante de tu palabra. Eres tú el que edifica la iglesia. Y nosotros, Señor, no solo somos enseñados intelectualmente, sino somos también preparados espiritualmente. Enséñanos a usar los instrumentos, las armas que tú nos has dado, que son poderosas en ti para la destrucción de fortaleza, frente a los enemigos, Señor, de tu causa, que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Danos de tu gracia y enséñanos a depender completamente de ti. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.